What I'm here to, I'm not here to show a design. No vine precisamente a enseñarles cómo hacer diseños. I'm here to just talk about making money. Lo que quiero enseñarles es cómo hacer dinero. Because that's really important. Eso es lo que realmente importa, ¿no? And I love acrylic. La verdad es que yo adoro el acrílico. I mean, acrylic smells like money to me. Para mí el acrílico tiene un olor a dinero puro. All right? Does. Pero, So, when we introduced Lacquer Pro, pero cuando introdujimos Lacquer Pro, el producto Lacquer Pro, a lot of people were like, you want me to stop doing acrylic for gel? mucha gente me preguntaba, ¿tú quieres que yo deje de utilizar el acrílico para ahora hacer solo gel? I never want you to do that. La verdad es que no es que yo quiera que ustedes Right. hagan eso. No quiero que dejen de utilizar el acrílico. There's no reason why you should trade dollars for dollars. De hecho, no tienen por qué hacer como un intercambio de cambiar dólares por dólares. En realidad es que puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. What we want to be able to do is generate new revenue, Lo que queremos es que ustedes generen más ingresos. right? So if you do a lot of acrylic, Entonces, si hacen muchísimos trabajos en acrílico, fantastic. es perfecto, es Right? fantástico. But we want to be able to add new revenue to your salon. Pero lo que queremos también es agregar utilidad a su salón. So I'm going to show you guys Entonces, yo les voy a enseñar how I do it in the salon, cómo es que yo trabajo en mi salón. okay? I'm going to show you what I do. Les voy a enseñar lo que yo hago. I'm going to remove her set, Me va a retirar mi set de Lacquer Pro que traigo and I'm going to apply a new color, y me va a aplicar un color nuevo. and I'm going to do it in 30 minutes, Y ustedes van a ser testigos que lo voy a hacer todo en 30 minutos. okay? Yes, because, again, at the end of the day, Al final del día, how can we increase ¿cómo podemos aumentar, multiplicar revenue in your salon? nuestro ingreso dentro del salón, nuestra Right? utilidad? It's all about technique. La verdad es que todo está basado en la técnica que utilicemos en el salón. Right? That's the most important thing. La técnica es lo más importante para hacer dinero, ¿ok? I'm really excited because the new collections are unbelievable. Estoy muy emocionado porque realmente las colecciones están increíbles. It's just, the level of art, the possibilities with this product are Y la verdad unlimited. es que la posibilidad que tienen para hacer cosas y trabajos con este producto es ilimitada. Right? And I want to show you what you can do. Yo solo les voy a mostrar todo lo que Okay. pueden hacer. So, when I'm in the salon, Cuando estoy dentro de mi salón, trust me, I mean, when it comes to removal, créanme que cuando tengo que hablar de retirar, you can use acetone. pueden utilizar acetona. But I'm going to show you something that I've been working on Pero les voy a mostrar algo en lo que he estado trabajando. with the staff, and it's really an exciting product. I'm going to show you how to remove it safely Les voy a mostrar cómo pueden retirarlo de manera segura, pues, with this, con el pulidor, okay? con esta So, herramienta. I'm not going to use this. No voy a usar esta punta, I'm not going to use this. no voy a usar esta punta, I'm going to use this. sino esta que está puesta. So the best thing about this new product Entonces, lo mejor de este producto que es nuevo is this. es esto, miren. Watch. I cannot Observen cómo no lastima. cut my client. No hay manera de que yo corte a mi clienta. You cannot cut your client. No pueden hacerle ningún daño, no It la is cortan. impossible. Es imposible lastimar o cortar. Cannot cut. Look, No hay manera de que corte con esta punta. no matter what I do, No importa lo que haga con ella, okay? no corta. So, the reason why this is fantastic Entonces, una de las razones por las que esto es fantástico is this. Let's start off with this hand. Is you will notice, look at this. podrán ver, So as I start to work through, conforme empiezo a trabajar as I alrededor, start to work through the product, trabajo en todo el área donde está look at how quickly el gel y vean qué rapidez, I can remove it. con qué rapidez puedo retirarlo. And I'm not doing it, all I'm doing is coochie, coochie, coo. Solo está haciendo cosquillitas, ¿no? Tickle, tickle, tickle. Right? There's no reason for you to be aggressive. No hay razón por la que tuvieran que ser agresivas. What I want to be able to do is quickly remove, look at that, Lo único que quiero es retirar rapidísimamente. fast. Rápido. Yes. Yes. It takes me Me toma a mí
It takes me less than 10 minutes to remove gel. Menos de 10 minutos me toma retirar un set de 10 uñas de gel, And I do no damage to the natural nail. sin hacer absolutamente ningún daño a la uña natural. That's the best part. Esa es la mejor parte de este producto, ¿no? So, when it actually comes, you notice what I do is I file through the middle. Como pueden observar, paso la cabeza por el centro de la uña primero, la punta. And you look at how much pressure. Look, see how I go right through? Vean qué poca presión aplico y me voy todo a través de la uña, del As color. soon as I come through, what I do is you see how I'm tickle. I use this Solo uso el cuerpo de la punta and I just tickle the product off of the nail. y le hago nada más pequeños Look at this. golpecitos. I can't cut, impossible. Incluso con la punta en la cutícula no corto. O No abajo matter de la what uña. you do. No importa lo que hagan, con qué trazo amazing. hagan con la punta de la pulidora, no hay manera de hacer daño. This is going to change your life forever. Esto les va a cambiar la vida para siempre. Because once you start training your staff Porque una vez que ustedes entrenen al personal dentro de su salón, how to work like this, que les enseñen cómo trabajar con la pulidora, you're going to be able to do 10 plus services a day in the salon. van a poder hacer 10 servicios más al día en su salón, una vez que dominen la técnica. Think about how much money you can add Solamente piensen en cuánto dinero pueden ustedes to your bottom line. ingresar, ¿no? incredible. en su negocio. You Chris, acá notice, tenemos una pregunta. Una pregunta, Yeah, pues, yeah. Hola, buenas tardes. ¿A qué velocidad está la pulidora? the speed, which speed I'm not, are you using? look at this, right? The lowest speed. El más bajo, el primer puntito. You don't need to go fast. No necesitas ir rápido. That's the best part about it. Esa es la mejor parte de esto. So what I will do is let me just show you what I'm thinking is I don't have to try the base, like even if I'm on her skin, see Aun that? cuando esté pasando la punta de la pulidora en la piel, You don't have to push hard. no tienen que hacer presiones fuertes o agresivas en la uña. What I'm doing is I'm cleaning. I basically start to file it, and I just tickle the product off of her nail. Solo rozo el producto y así se retira de la uña completamente. The nice thing about this technique Lo mejor de esta técnica, is that, like, trust me, Créanme. I do a lot of acrylic. sigo trabajando mucho con acrílico, I do a lot of gel. sigo trabajando con gel también. The worst thing Y lo peor de todo is when your client shows up late, es cuando sus clientas llegan tarde. and then you have another client Y ya tienes otra cliente inmediatamente después, in less than an hour, en menos de una hora, y salen las dos en menos de una and hora. you need to get the service done Y cuando te necesitas hacer el servicio rápidamente, like that. puedes hacerlo. What are you going to do? You're going to soak? ¿Qué van a hacer? Se van a poner o sea, si se les juntan dos clientas, ¿qué van a hacer? ¿Van a poner a remojar sus uñas en acetona? Who has time to put diapers on fingers? ¿Quién tiene tiempo de poner pañales en los dedos? Pañales con algodón, con acetona para retirar el I don't have the time to do that. La verdad es que yo no tengo tiempo de hacer eso. So I want to show you basically, I'm not trying to dig anything out. I clean up around. Simplemente estoy como limpiando. No es que tenga como que escarbar dentro del producto, porque Work myself around. trabajo alrededor de toda el área de la uña I start to tickle the product off of the finger. y hago solo como cosquillas para retirar el producto. I mean, even with all of my talking, E incluso ahorita que estoy hablando mientras trabajo, how long did it take me to clean up this hand? vean cuánto me tardo en limpiar todo el producto, en retirar todo el producto. Like what, 5 minutes? ¿Cuánto me tardo? ¿Cuánto se ha tardado? Look. Menos de 5 minutos, ¿no? So again, I don't really have that much, there's nothing on here. Ya casi no tiene nada. So Más bien ya no tiene nada. not just the fingers, think about the toes. Piensen también, no nada más en los dedos de las manos, en los dedos de los pies también pueden usar esta técnica. I have an educator of mine. Tengo una técnica. He mía. owns 5 salons, Él tiene 5 salones right, in North Dakota. en Dakota del Norte, en Estados Okay? Unidos. Last year, El año pasado he did 33,000 Ganó- gel polish service. hizo 33,000 trabajos de gel, 33,000. 33,000 aplicaciones. You can do the same thing. Multiplíquenlo.
Porque por el tiempo puedes multiplicar tus trabajos But they don't, they use this technique. utilizando esta técnica. ¿Perdón? ¿In a year? In a year. Sí, In 1 year. 33,000 en un año. At the average price, Con un precio right, promedio of about $30. como de $30, que serían como $1 400 pesos. million in gel. Pudo hacer $1 millón en gel en un año, Yes, with 5 salons. con 5 salones, claro. Why can't you do that? A ver, ¿por qué no pueden hacerlo ustedes también? You should be able to do that. Deben de tener esa capacidad ustedes también, porque tienen todo para hacerlo. Yeah. Look, if we are doing this Si estamos haciendo esto in the States, en Estados Unidos, you should be able to do something quite similar here in entonces Mexico. quiere decir que ustedes también pueden hacer ya algo similar aquí en México. Right? So let's go through this really fast. I work through the middle. I'm not going to do this. I'm not going to go side to side because the bit will spin. See that? No voy a ir de un lado a otro porque entonces me daría la vuelta la punta de So la I pulidora. always work towards myself. Entonces solo hago trazos hacia mi persona, de afuera hacia adentro. How many people are left-handed? ¿Cuántos de aquí son zurdos? We Levanta have la a mano. left-handed bit Y too. tenemos una punta, si sabes, con sentido contrario, que trabaja en dirección opuesta. That's the most. Yes. Pregunta. Yes. Which Sí, is, ¿tu pregunta? I mean, most people are right, but when you are a left-handed person, you never really get to feel what it feels like. And you know, the scariest thing is when you're working around the cuticle, La parte que más me podría dar miedo right? And you cut, and your client's like, "Ah!" es cuando te acercas al área de cutícula y que pudieras cortar y entonces ahí habría problema, ¿no? Think about when you do acrylic. Piensan cuando trabajan con acrílico, If you have this bit, si tuvieran esta punta, when you have a little bit of lifting, cuando tienen un poquito de levantamiento del producto, you're going to be able to get in really close van a poder acercar esta punta realmente a donde está desprendido el without producto damaging the natural nail. y lo van a poder hacer sin dañar la cutícula o la uña natural, Yes. sin problemas, con esta punta. Because I'm always thinking Porque yo siempre estoy pensando about the refill, en el relleno, about retoque. en los retoques. Dije Retoque. relleno, no se usa Retoque. Retoque. Constantly. Retoque, retoque, retoque. Right? Because that's how we make our money in the salon. Porque esa es la manera en la que ingresamos dinero en el salón, haciendo retoques. Customer comes in, La cliente entra right? I'm like, oh my God, I gotta remove this. y estoy como, tengo que remover esto, No, qué it's horror. like, okay, I'll file it down Okay, and lo voy then a put the hacer con la acetone lima, and wrap El it. pañal con acetona, envolverlo. Tiempo perdido, ¿no? So, and then, then you take it off. Lo If you, quitas, maybe too soon, lo quitas a lo mejor demasiado rápido. and then you're like, oh my God, and then you start pushing it off the Y nail. And empiezas ahí con el palito de madera a quitarlo. I know because I experience it too. Yo lo he experimentado también, sé de lo que están hablando, o sea, So- les entiendo. For professionals, Pero ya para profesionales, que son ustedes, we want to give you an advantage. ya les queremos dar esa ventaja de que trabajen mucho más rápido. Remember, Recuerden, we're not in the nail business. no estamos en el negocio de las uñas, We are in the service business, estamos en el negocio del servicio. right? Estás dando un servicio. We have to be able to Por lo- provide a service Por lo tanto, tenemos que ser capaces de proporcionar este servicio that is different than the competition. que sea distinto al de la competencia. Tú estás And if- dando un servicio. If you can do that, Y si ustedes pueden hacer eso, you will win loyalty from your customers se van a ganar la lealtad de sus clientas, ¿no? Se van a quedar con ustedes para siempre, forever. para siempre. Don't you hate when the client comes in ¿No les choca cuando entra una clienta a su salón and she's like, the nail salon down the street does gel polish for $10. ¿No les chocan esas clientas que llegan al salón y dicen, ay, ¿sabes que en la esquina, el salón de la esquina hace el mismo trabajo que tú por 10 pesos o 100 pesos? How are you supposed to compete against price? ¿Cómo vas a competir contra el precio de otros salones chafas, digamos? You don't want to compete. No You quieres competir, ni siquiera son don't competencias. want ¿no? to compete on price. No quieran competir en precio, porque Because eso abarata tu producto, ¿no? if your service is better than everybody's, Si tu servicio es mejor que el de todas las salones a tu alrededor, your customers will pay premium. tus clientes van a pagar ese plus, ¿no? Ese valor agregado que le estás dando porque estás usando un excelente producto.
So you notice how quickly Entonces observen qué rápido. I'm able to get this off. I'm going to show you. Bend your elbow. Yep. Turn your wrist. You see this? You see my client's arm? ¿Ven el Her cliente de whole mi arm? clienta? ¿Ven mi brazo? You see how I hold her hand like ¿Ven cómo this? sostengo la mano? I hold her hand like Le this, sostengo la mano así. the whole, like over the top. Le- I don't hold it like No this sostengo el dedo así. because my client always wants to see, Porque mi cliente siempre quiere ver qué estoy haciendo con they su always uña. want to see what you're doing. Siempre quieren ver qué estoy haciendo, ¿no? Yeah! So when you come over the top like this, Entonces cuando vayan a limar esta parte lateral del dedo, take a look at my wrist, vean mi muñeca. how I work. Vean cómo trabajo. Esto es mi derecho, mis hombros, mi pecho. It basically prevents the client Básicamente evita que mi clienta obtenga el control. O sea, el que tiene el control son ustedes, ¿no? It allows Esto les permite. you to work, and you notice it's easy with this hand Es fácil con esta mano, because you're like this, porque están así, trabajando así, entonces yo puedo ver. right? You're like this. But with the left hand, you have to bend her elbow, Pero con la mano izquierda doblen el codo, just like this, así. Y ya Right. que se me desentuma el brazo, les sigo and then you platicando. can do the same. You can do the same thing. Y entonces ya pueden hacer lo mismo. So, like, there are, like, do you remember when you were learning to do acrylic? ¿Se acuerdan cuando estaban aprendiendo a hacer acrílico? Do you remember the first time you had to work around the cuticle area? La primera vez que tuvieron que trabajar alrededor de la cutícula. And you're like thinking, oh my God, this ustedes is so pensaban, difficult. Esto es tan difícil de hacer. But once you learn the technique, Pero una vez que dominaron la técnica, the product flows, the product works for you. fue como que el producto fluye solito. Como You don't que have to do that much work. ya no tienen que hacer tanto trabajo, ¿no? Ya So- el producto trabaja para ustedes, te da el rendimiento que necesitas. What I want to be able to show you is how to change Entonces lo que quiero demostrarles es la manera de cambiar, the way that you do gels la manera en cómo hacen el gel, so that your customers have really, really amazing results. para que sus clientas obtengan realmente Do you have resultados the sorprendentes. sanding band? La de arena, No. los barrilitos de arena, ya sabes, de lija. Okay. So, I mean, at this point, what I'm going to do is just buff the surface. I don't have to remove everything No tengo que retirar todo. Con el buffer retiro como el excedente. because we're going to be using the. Do you have El barrilito the sanding band? del de arena, es como de lija, ¿no? No. See? Let's go ahead and prepare. No problem. She's getting because I want to be able to clean up all of the products around her nail, but we're going to be using a really similar color, Vamos a usar un color muy similar, which is a pink color. que es un rosa. So I don't need to Pero try de to, otra. there's no reason to dig everything out of the nail. Entonces no es necesario realmente como ir y penetrar dentro del producto, ¿no? No es necesario retirarlo todo. All right. So you know the best part about learning to file it off, Entonces una de las ventajas para aprender a retirarlo con la lima you never have to worry about dehydrating. es que nunca te vas a preocupar de la deshidratación, You don't dry the natural nail out. porque nunca vas a deshidratar la uña si All no estás right. usando acetona, So ¿sí? we're going to use the Synergy wipe. Vamos a usar Synergy Wipe, I'm going to clean the nail. limpio las uñas All right. I'm going to show you how I rock and roll. y les voy a enseñar cómo rock and rolleo. Oh, okay. She has a bit. So I want to show you guys something. Quiero enseñarles, You notice I'm using the sanding band, estoy usando el barrilito and same thing. Coochie, coochie, y lo coo. mismo, hago cosquillas nada más, no necesito presionar. There's no reason for you to be aggressive. No tienen ningún motivo para tener que ser agresivas. But what I want to be able to do is clean up her edges. Solamente quiero limpiar las orillas. There's a lot of people out there that have a misinterpretation about the machines that we use. Hay mucha gente que ha malinterpretado el trabajo que hace la pulidora, The machine doesn't do damage. porque la verdad es que no es la pulidora la que hace daño, It's the person using the machine. sino la persona que la utiliza. It's always operator error. Siempre es el error del operador de la Todos, máquina, no all la the time. pulidora. Todo el tiempo el error está en quien la usa, Right. no en la máquina.
If you don't know how to use your product, Si no saben cómo usar su producto, you're going to create problems. van a tener problemas, ¿no? Okay, so coming through, cleaning everything up. Retiro todo el excedente. Again, I'm just going to try to clean up as much of the edge as we possibly can. Voy a tratar de limpiar las orillas lo más que pueda, No reason for me to go super crazy. sin tener motivos para ir ahí, volverme loco limpiando. I do my wife's nails every 2 weeks. Yo le hago las uñas a mi mujer cada 2 semanas. She comes in Viene conmigo during her lunch period. durante su hora de almuerzo Takes me 30 minutes to get her out. y me toma 30 minutos que se vaya. And her natural nails are nice, strong, and Y healthy. sus uñas naturales están lindas, sanas, duras. All right? That's what we want to be able to do. Y All eso es lo right. que queremos hacer. Let's go ahead and take the protein bond. Do you matter? No, it's okay. Really? No, it's no problem at all. Okay. All right, so again, I'm going to put it only on the tip. Entonces recuerden que solo aplico protein bond en la punta de la uña, nada más. Okay? Because I don't want it to chip. Porque no quiero que se levante o que se craquee. Okay. Let's take the base. Tomamos la base. I'm going to show you guys. I always start with the pinky first. Siempre empiezo con el dedo chiquito. So this is the beautiful thing about the base. Esto es algo hermoso de la base. I can put a really nice thin coat. Puedo poner una buena capa, pero delgada, I'm de going la base. to show you how fast Les voy I'm going to apply. Les voy a mostrar qué rápido puedo aplicar. Because I do this every 2 weeks Porque esto lo hago cada 2 semanas en mi mujer. with my clients. Perdón, con sus clientes. Okay? I said with my clients and you said with my wife. No, I said with your wife. With my And you wife. said with my clients. With my clients. So my Okay. clients, my mom, Ah, su mamá también, ¿ya ven? my wife, Su esposa. right, some of my employees. Algunas de sus empleadas también. Okay, so the great thing is we're going to be able to get it on all 5 fingers. Entonces lo mejor es que puedo aplicarla en los 5 dedos de la mano. I'm going to show you something amazing. Les voy a mostrar algo Put all the impresionante. fingers inside. I'm just going to set this. The product will cure in 30 seconds. El producto se puede curar en 30 segundos. In this light, Con esta luz, con the esta gel will lámpara, cure in 30 seconds. el gel se cura en 30 segundos. So while that's curing, Mientras se está curando en la mano derecha, I'm- I turned it off, I think. Oh, Or no something problem. happened. Okay. I'm going to turn it on and I'm going to work on the other Y hand. entonces mientras tanto, mientras se cura en una mano, trabajo en la segunda. Now, I mean, if you want, you could just leave it for 60. Si quieren pueden dejarla por 60. It's off. It gives you enough time to work Porque les da suficiente tiempo para trabajar on the other hand. en la otra mano. Okay? Cristi, Hey, Yep. perdón que los interrumpa un poquito. Tenemos una pregunta de este lado. question. Sí, Yep. Brenton. Hola, buenas tardes. Bueno, Yo tengo una pregunta. He escuchado y de varias compañeras que a partir de que hemos usado el gel, ya sea Lacquer o de otras marcas, that she said when you las use lacquer or gel uñas se from les other han brands. roto a las clientas, pero como de la mitad. Y lo he escuchado en varios cursos y de diferentes But personas she's de heard that people diferentes who use lugares, gel, que la uña de la clienta se les parte. that their customers' nails broke from the middle. Exactamente en donde, a la mitad A la mitad de tu lúnula, lo que es in the middle, that the ¿cómo se nails llama start esta parte? get broken in the middle. Donde son los Nails laterales start to get a la broken. mitad. Exactamente. Pero dime el punto donde no te escuché en qué parte de la uña. En tu lateral, On the a la lateral mitad side, de la uña in the middle of the- aproximadamente. Okay, so what on the I'm lateral Pero a side. varias clientas. with which product? Con gel o con lacquer. Okay, so here, Usando lacquer? Lacquer Pro? Lacquer y otras marcas And other diferentes. brands No of sé si gel. dentro Lacquer del Pro and grupo other hay brands alguien of que le gel. esté pasando lo mismo. She wants to know if somebody in the group has had that problem. you know, I mean, look, here's the thing. Esto es, a ver, Brent, Greg, aquí. When it- Right when- there, Greg. Yeah, Right there. Perdón, pero es que. There. That on that side it gets broken. yeah. The only thing that can cause Lo único que puede causar o provocar a nail to break que una uña se rompa is así if she injures her finger. es solamente si se lastimó el dedo, si tuvo un I golpe. mean, like
the gel is soft, El gel es suave, right? It's very soft. es muy suave. So, I mean, if she broke her finger, Entonces, si se le rompió el dedo, digamos, she must have hit her finger quite hard, es porque entonces, if her nail, or her nail. ajá, es porque, o sea, si se le rompió la uña es porque recibió un golpe en la uña, no porque de la nada de pronto se le rompió, ¿no? You know, it doesn't matter what you put on the nail. La verdad es que no importa qué producto pongas en la uña, It's only going to offer a certain amount of protection. por el contrario, el producto te va a proporcionar como un elemento de protección para tu uña. It doesn't matter if it's gel, acrylic, there's only a certain level of protection the product can offer. Siempre hay un nivel de protección que el producto te da, no importa si usas gel o si es acrílico, lo que uses, eso te está protegiendo tu uña. You know, it's extremely flexible. Es extremadamente flexible como para que se doble, digamos, si recibes un golpe, que se doble y no se te rompa la Did it uña. only happen with one client? ¿Eso pasó solo con una clienta? ¿Quién está hablando? Levanta la mano la que está hablando, Ok, porque siento que estoy dice que hablando sola. una de las cosas que with igual more yo than también one. puedo percibir, les voy a explicar, si me permiten. Brenton. Muchas de las veces nuestras clientas que ahora se están aplicando Lacquer Pro o este sistema de gel semipermanente o de esmaltado semipermanente, quizás anteriormente habían estado acostumbradas a usar acrílico. Y les voy a decir, fíjense bien, lo que pasa es un fenómeno que es realidad. La clienta se acostumbra a usar el acrílico, que también acostumbra su mano a recibir impactos sin que ésta se lastime por la resistencia que le provoca el acrílico o que le aporte la... Explaining that probably. Cambia de sistema de aplicación y se aplica Lacquer Pro, sigue teniendo la misma fuerza para coger objetos, para tener ese tipo de ejercicios o golpes con las uñas, creyendo que tiene la resistencia como o la protección como si fuera acrílico, cuando ya no es así. Entonces puede ser mucho más fácil que la clienta tome objetos o se dedique a hacer cosas rudas, dando esos golpes que ya no los mide, creyendo que tiene acrílico y es más vulnerable a que se pueda fracturar la uña natural. Yes. ¿Sí? ¿Está de acuerdo, Greg, con lo que dijiste, Brenton? Que That is eso puede exactly ser correct. que están acostumbradas a recibir un impacto distinto, ¿no? O darle un Exacto. uso distinto. Entonces piensan que tiene la misma fuerza y They feel they have the same protection or the same. It's different because you're putting a softer product on the nail. Y es distinto porque estás poniendo un producto que es mucho más suave que el acrílico, ¿no? Yeah. Más delgado, más suave, más... I mean, it just takes a little bit of time to nurture their nails. Solo toma un poco de tiempo que su uña... So, like, the beautiful thing about this color, I want to show you Lo guys. precioso de este color, I mean, really, you don't really need two coats. realmente si se fijan no necesitan aplicar dos capas, I mean, the product goes on so nice, porque el producto la verdad es que se ve tan lindo con una sola aplicación, and you can see that you have full coverage on one coat. porque observen cómo tiene total cobertura, ¿no? Con una sola capa quedó totalmente cubierta la uña. Now, here's the great thing. Go ahead and switch. I'm not concerned about doing one No hand. estoy preocupado en hacer una mano. If I'm using a UV light, Si estoy usando una lámpara UV, as soon as I'm done applying to the hand, I switch. en cuanto acabo de aplicar una mano, cambio y a la lámpara, saco As soon una as de la I'm done, lámpara I y la otra. switch. Una vez acabo Rotate. con una mano, giro, hago el cambio, Now, afuera dentro. here's the cool thing is you can take like foil, Pueden tomar papel aluminio, right? And papel metálico, this stuff, like you can see how well y pueden observar lo bien que se adhiere. this stuff bonds to the gel. Este material se une, se mezcla, se funde, digamos, con el gel See perfectamente. that? I mean, it's so flat and perfect. Porque es tan perfecta, There's a lot of different kinds of effects, miren qué Foil. padres efectos podemos hacer con el papel aluminio. foil effects that you could create. And then even on the other hand, Incluso con la otra mano, I'll show you guys. les voy a mostrar. One of the cool things is Una de las cosas, ¿qué dije? if you Metálico. take glitter, just regular glitter, Si tomo glitter, cualquier glitter, brush, es que dijo foil como cualquier otro. and then creating a foil look by actually just brushing it on. Fíjense cómo solamente lo aplico
See that? arrastrando el producto, el See, glitter. I just brush it on like this, Simplemente como que lo cepillo sobre el acrílico, sobre el gel, perdón. and it creates the same type of look, Y esto crea el mismo tipo de apariencia o de look, like foil. como si fuera hoja de oro morada. Okay? So here's Claro, the thing. metálica morada, exactamente. Qué Here's bonito the se ve. thing. How long has it been since I started? ¿Cuánto tiempo llevo desde que empecé? Probably ¿Alguien tomó el 35 tiempo? minutes. Como 35 minutos. I'm done. Right? Menos. 20 If I take the top coat, like, y 27 minutes. yeah, so Somewhat. 27, again, I've been talking a lot. He estado hablando mucho, ha habido preguntillas, Right? ¿no? I mean, if I need to come in with a second coat, Si tuviera que hacer una segunda, just to make Capa. sure my edges are perfect. solo para asegurarme de que mis orillas estén perfectas, solo como para perfeccionar, ¿no? Right? For proper removal and reapplication, Para un retiro y reaplicación, you have to have a system in place. necesitan tener un sistema bien establecido, bien definido. Switch. All the way in. Make sure your thumb's in. Yeah. This one is really good. I don't really have to do. She just got a little Nada más bit. estoy revisando en donde necesito hacer como un detallado. She hit her finger on the edge. It's a beautiful light. Es una divina esta luz, ¿verdad? Para curar rapidísimo. Yeah, I mean, at the end of the day, Y al final del día, the most important thing lo más importante de todo is like, do I want you to stop doing acrylic? yo quisiera, a ver, lo que tengo que preguntarles es, yo quisiera o tendría que recomendarles Never. que dejen de usar el acrílico o no, jamás les recomendaría que dejen de usar el acrílico. My passion. La I verdad es love que el it. acrílico me encanta, es mi pasión. But I want you guys to be able to generate more revenue. Pero lo que me gustaría es que ustedes generen más dinero, Because at the end of the day, we're running a business. porque al final del día pues estás operando un negocio. And this is the easiest way Y to esa es make money. la mejor manera, la manera más sencilla de multiplicar sus ingresos por la rapidez que te lleva a hacer un set de lacquer, a diferencia del acrílico, ¿no? Es cierto, chicas, muchas veces a sus clientes les encanta traer sus uñas naturales un poquito largas y también para generar, como él dice, un poco más de dinero en ingresos en tu salón. También sería importante que aplicaras una capa muy delgada de acrílico únicamente para reforzar más lo que es la uña natural y encima hacer la aplicación del Lacquer Pro. Y pues eso también les va a ayudar a la clienta a que refuerce su uña natural y al momento de que esté trabajando más rápido con la punta de seguridad para retirar el producto del Lacquer Pro, también no llegues a lastimar la uña natural si todavía no sabes manejar por completo y en perfectas condiciones la punta de seguridad. What I do too with the top coat, I make sure that I apply a coat down the middle. Entonces, cuando aplico la capa, la top coat, la capa última, me aseguro de que lo primero es hacer el primer trazo en el centro de la Down the uña. center and then work it to the sides. Entonces, primero aplico un trazo en el centro y de ahí me voy a las orillas. And that way it doesn't run onto the skin. Que de esa manera no se me corre hacia la piel. That's it. I mean, Ya acabé. it is really the easiest Realmente es la manera más sencilla, way la manera más sencilla, más simple to make money. de hacer dinero. And at the end of the day, Y al final del día, my only concern mi única preocupación is if you guys are making more money in the salon. es si realmente ustedes están multiplicando sus ingresos en el salón. Okay? ¿Ok? Fantastic. Thank you guys so much. Grandioso, muchísimas gracias.